Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Te habla tu hermano y amigo Daniel Ramírez. En esta tarde quiero compartir un enlace contigo de la palabra de Dios, en el cual quizás muchas veces te has preguntado, ¿qué soy ante Dios? El enlace que quiero compartirte se titula Criatura de Dios o Hijo de Dios. En esta preciosa tarde quiero desglosarte tras la Biblia qué eres y en cuál camino estás. Depende de los versículos que te daré presente, va a depender tu situación, si eres criatura o hijo de Dios. En esta tarde, antes de empezar, quiero orar al Señor para que el Señor esté haciendo su voluntad. Padre del cielo, en esta tarde te pido que estés bendiciendo a la vida de cada una de las personas que van a ver este video. Quiero, Dios mío, Padre, que tú seas el canal, el centro, Dios mío, de donde esa persona ponga su mirada, que sea en ti, Señor Jesús. Que estas personas que vayan a ver este video salgan edificados y que tú le estés alcanzando con tu infinita misericordia y tu infinito amor. Amén. El tema de esta tarde es criatura de Dios o hijo de Dios. Vamos a ver qué dice la Escritura. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra le creó Dios. Aquí lo que te está diciendo la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 27, es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, que si nosotros somos creados es por algún creador. Es decir, que si nosotros creamos algo, nosotros venimos siendo los creadores de esa cosa que hemos creado. Es decir, que a todos Dios nos ha creado. Pero ¿soy hijo de Dios o soy criatura de Dios? Lo veremos más adelante. La palabra dice en Juan capítulo 1 versículo 11, a los suyos vino y a los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Lo que está diciendo la palabra aquí es que Jesús, nuestro Salvador, vino a toda la humanidad, vino a la raza judía, pero los judíos no les recibieron por su mala servidumbre, por el pecado, porque el pecado no desconecta del propósito de Dios. El pecado no desconecta del plan de Dios. Cuando una persona peca, se convierte en hijo del enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué hijo del enemigo? Sí, porque los hijos de Dios andan separados del pecado. Los hijos de Dios andan en santidad. ¿Qué significa la santidad? La santidad significa estar apartado completamente del pecado. ¿Qué significa pecado? Pecado significa iniquidad, maldad. Pecado significa ser inicuo, ser maldadoso. Y una persona que es maldadoso no practica la santidad. Por lo cual en esta tarde vengo a seguir diciéndote si eres criatura o hijo de Dios. Si eres criatura de Dios, debes de apartarte del pecado, porque el pecado impide que tú busques de Dios. El pecado impide que tú te conectes con Dios. Cuando nosotros somos hijos de Dios es cuando desechamos al pecado, cuando desechamos nuestra manera pasada de vivir y pasamos a una nueva etapa en Cristo Jesús. Permíteme seguir diciéndote y desglosándote los textos. Espero que sea de bendición para ti. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es decir, que el que practica el pecado se desconecta totalmente de Dios. La Biblia establece que una agua no puede dar dos tipos de agua. Una fuente no puede dar dos tipos de agua. ¿Por qué? Porque la da dulce o la da salada. La Biblia dice que nosotros debemos de elegir un solo camino. ¿Y por qué un solo camino? Sí, porque dice la palabra de Dios que por un hombre entró el pecado al mundo, pero también por otro hombre vino la salvación al mundo. Es decir, que por Adán vino el pecado a nosotros. Adán, la desobediencia de Adán lo hizo desconectarse del propósito de Dios, pero Cristo, Hijo de Dios, fue enviado a esta tierra para salvarnos a cada uno de nosotros. Por eso es que te vengo a decir este tema. Quizás tú has tenido en tu mente: wow, yo soy un hijo de Dios. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, eres hijo de Dios. Si no estás haciendo la voluntad de Dios, eres criatura de Dios. Vuelvo y recito Génesis capítulo 1, verso 27. Dice que Dios nos creó. Somos criaturas de Dios. Pero cuando
pasamos de muerte a vida, cuando pasamos nosotros de criatura a hijo, es cuando nosotros nos convertimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta tarde quiero pedirte de antemano que aceptes al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por dos razones. La Biblia dice que no sabemos cuándo el Hijo de Dios vendrá a buscar a su iglesia. Tampoco sabemos cuándo vamos a morir. Si supiéramos cuándo vamos a morir, un día antes nos arrepintiéramos de todo corazón y buscáramos de Dios. Si supiéramos cuándo Cristo viene, un día antes nos acercáramos al Señor. ¿Por qué nos acercamos al Señor? Porque nosotros sabemos, los seres humanos, que solo en Dios hay salvación y vida eterna. Solo en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Por eso vengo a decirte en esta tarde que solo Dios, solo es hijo de Dios aquellas personas que hacen la voluntad de Dios. Déjame decirte que Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Solamente el que es dirigido por el Espíritu Santo, este es hijo de Dios. ¿Y por qué el Espíritu Santo debe dirigirme? Sí, el Espíritu Santo debe dirigirte porque el Espíritu Santo actualmente está haciendo la función de consolador. Cristo, antes de partir de este mundo, de esta tierra, le dijo a los apóstoles: yo no lo dejaré solo, le dejaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el que le guiará a toda verdad, a toda justicia, y le va a decir cómo deben de andar. Es decir, que cuando una persona no se está dirigiendo a Dios, no se está refiriendo a Dios de una manera adecuada, viene siendo criatura de Dios. Cuando una persona se da en borrachera, cuando una persona se da en cosas que no es de Dios, cuando una persona roba, cuando una persona hace algo indebido, se convierte o no se convierte, no, es una criatura de Dios. Es decir, que todo el ser humano de inmediatamente nace del vientre de su madre, esta persona es constituido criatura. ¿Por qué criatura? Porque es creado por Dios. ¿Y por qué es creado por Dios? Porque así dice la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 27, que Dios no creó a nosotros. También la Biblia dice: Dios no creó a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Por eso es que debemos de acercarnos a Dios, porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada más criatura. Bien, entonces también quiero compartirte la palabra de Dios en Juan capítulo 3, verso 6, que dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, que en todos nosotros, como hemos nacido de la carne, venimos siendo carnales. Para nosotros entender los propósitos de Dios debemos de ser espirituales, porque el que anda en los deseos carnales no entiende el propósito en el cual Cristo ha venido en esta tierra, en el cual vengo a decirte que si te consideras hijo de Dios, tienes que andar bajo la voluntad del Padre del cielo. Pero vengo a decirte que si no estás haciendo la voluntad del Padre que está en el cielo, eres criatura de Dios. ¿Cómo yo paso de ser criatura a ser hijo de Dios, Daniel? Sí, puedes pasar en esta tarde, puedes pasar en esta mañana o en esta noche, no importa el tiempo. Lo que sí debe de aceptar es al Señor Jesucristo, en el cual se le atribuyó la función de venir a esta tierra a salvar la humanidad. Permíteme decirte, no te deprimas, no pienses no pienses que yo soy una persona indigente, yo soy una persona que no merezco a Dios. Sí merecemos a Dios, sí merecemos a Dios, y sí podemos aceptar al Salvador, que es Cristo Jesús. Para nosotros dejar de ser criatura a pasar a ser hijo de Dios, debemos de aceptar a nuestro Señor como único y suficiente Salvador. Yo espero que estas palabras que te estoy dando sirvan de aliento para tu vida, sirvan de edificación para ti, y que la paz del Señor te continúe bendiciendo, y que sobre todo la salvación del Todopoderoso Hijo de Dios te alcance en esta tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que estés meditando en estas palabras. Espero que tú que me estás escuchando, quiero que pongas una reflexión en las cosas que te estoy diciendo. Al final del video te dejaré los versos bíblicos para que tú lo vayas escudriñando y te vayas acercando a Dios si todavía no te has acercado. Por aquí estuvo tu hermano y amigo Daniel Ramírez. Suscríbete, dale like y comparte. Dios te bendiga.